Yes. Listo, chicos, ya la grabación de la sala ha sido iniciada. Pues oficialmente darles la bienvenida a este espacio. Espero que se encuentren ustedes muy bien, al igual que sus familias. Chicos, antes de iniciar como tal con la sesión de hoy, con la formación que corresponde a hoy, sí les quiero manifestar que pues yo he tenido conversaciones con los docentes de la institución donde pues se ha mencionado el tema de los estudiantes que el año pasado por distintas circunstancias, por situaciones diversas, pues no lograron hacer la entrega del total de las actividades. Es importante que tengan esto muy presente, se deben poner al día. Algunos me han estado escribiendo y yo los estoy agregando pues allí, pues no a un grupo como tal, sino que yo tengo un listado donde pues tengo el filtro de quiénes son los que deben desarrollar las actividades de la guía de nivelación para que lo tengan allí muy presente, porque no solamente con el desarrollo de las actividades de este año, pues va a ser suficiente para certificarse. Recordemos que tenemos una serie de resultados desde análisis y planeación que de no estar aprobados, pues no van a ser merecedores de su certificado de técnico de sistemas. Entonces, por favor, los que estén en esta situación especial, se comunican conmigo por el interno, revisamos el caso y yo los tengo pues allí como agendados para enviarles en su momento la guía de nivelación. No dejar esto para última hora, chicos, porque ya en unos cuantos meses iniciamos etapa productiva y allí van a tener pues bastante trabajo, más las actividades del colegio. No van a tener pues como el tiempo de atender tantas cosas allí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, iniciar este proceso lo antes posible. ¿Hay dudas al respecto? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, si todo está claro. Buenas tardes, Anderson. Ven a Por entrar aquí aún tarde. siguen entrando personas. Listo, bueno, igual apenas vamos a iniciar como tal la sesión. Bueno, chicos, entonces ya aquí estoy proyectando la guía. Vamos a retomar. Recordemos que en la sesión anterior, pues anteriores, ya hemos hecho un recorrido desde la actividad de manejo del multímetro. Luego de esto, sobre la descripción de algunos tornillos que encontramos en lo que sería el chasis o las torres del equipo de cómputo. Pues sabemos que existen diferentes modelos, versiones, los hay con tipos de cabezal en cruz, en estrella. Bueno, sabemos que hay distintos tipos de factores de forma. Y desde este taller la propuesta era que reconociéramos como esos tornillos principales que encontramos allí. Porque les decía que si bien un tornillo así, digamos que en una visión superficial, el tornillo va a funcionar o va a encajar allí en un espacio que no le corresponde, pues tengamos en cuenta que allí podemos estar forzando el orificio donde se va a estar dañando y cuando vamos a situar los tornillos que de verdad corresponden, pues no va a haber allí un mecanismo de anclaje. Ahí es donde quedan los tornillos bailando y que realmente pues no tienen ningún propósito, al contrario, pueden generar daños porque con la vibración normal del chasis, pues al ser una pieza que se divide, o sea, se compone de varios elementos, donde hay unos actuadores, unos ventiladores, pues hay una vibración normal que puede provocar que el tornillo que no está bien fijado se suelte de allí y nos caiga uno de los ventiladores o nos haga un contacto y genere un corte. Teniendo esto en cuenta, entonces la actividad propuesta era reconocer esa serie de tornillos y luego de esto, de revisar el material de apoyo como tal, pues en la tabla se asociaba el tipo de tornillo y la descripción de dónde se utilizaba ese tornillo. Estaba revisando hace un momento los entregables, pues filtrando por las fichas de Juan de Dios Girón y aún pues falta una gran cantidad de estudiantes por hacer la entrega. Profe, una Entonces, pregunta. sí. Eh, pues yo estaba indeciso y no sabía por dónde mandarlo ni nada. Pero entonces lo puedo mandar ahora por el WhatsApp. Ya lo tengo Sí, listo. claro que sí, Juan, y para todos. Recuerden que lo pueden hacer por medio del WhatsApp o por medio del correo electrónico. Si lo van a hacer por el correo electrónico, es importante que en el asunto ustedes describan su número de ficha
y así sea nombre, apellido y número de ficha para poder identificarlos, porque con tanta cantidad de correos, pues es muy difícil filtrar allí, abrir cada uno y entonces voy a mirar y muchas veces ni siquiera colocan por ningún lado el correo el nombre y ni siquiera la actividad. Entonces mandan, por ejemplo, la foto o un pantallazo con alguna descripción, pero por ningún lado se evidencia el nombre. Y revisa uno el correo y pues el correo tampoco ofrece como una guía de quién es el dueño del mismo y a su vez en el nombre del correo pues tienen un apodo, entonces se vuelve imposible poder identificar ese estudiante y a quién pertenece la evidencia. Entonces allí sí les hago pues como esta salvedad, que por favor en el asunto coloque el nombre, apellido y el número de la ficha. Es más fácil pues identificarlo de esa forma. Y si es por el WhatsApp, pues yo los tengo registrados. Si cambiaron de número, pues entonces también les pido el favor que se identifiquen porque nos queda complicado pues como hacer el seguimiento de a quién pertenece lo que estamos revisando. Les decía entonces que es importante ponerse al día, chicos, porque ahí ustedes saben que la evaluación en este programa de articulación es compartida entre las áreas articuladas con versus las del SENA, y pues allí yo debo de reunirme con Ricardo y con Sebastián y hacer aquí una revisión de las actividades propuestas desde el colegio, y allí hay una nota que proviene de las actividades SENA. Entonces los invito, chicos, a que se pongan al día en las actividades. Ustedes tienen acceso a los recursos, al material. En caso de que no, pues lo solicitan por el grupo y será reenviado. Habiendo aclarado ese punto, entonces vamos a lo que nos atañe el día de hoy. En la actividad 3313, recuerden que la idea central es describir los 5 componentes principales del equipo de cómputo desde su apropiación conceptual. ¿Esto qué quiere decir? La apropiación conceptual trata de todo el conocimiento que yo puedo tener sobre estos elementos en el recorrido que yo tengo en la institución educativa, ¿sí? Desde primaria o desde bachillerato. Cada uno de esos años yo he tenido que ver un tema específico y pues allí me sirve para construirme una definición de lo que es cada uno de estos componentes. Esa definición, recuerde que puede ser en un documento en Word, la pueden entregar en PDF, en el cuaderno y envían la foto desde el celular. O sea, ustedes tienen distintos mecanismos para desarrollar estas actividades. Esta actividad, recuerde que contaba con 2 partes. Esta es la primera, la que acabo de explicar. La segunda parte consistía en elegir uno de estos, solo uno, y hacer una pequeña presentación, ya sea en PowerPoint, ya sea que usted va a hacer un video, si tiene el elemento de pronto así en físico, usted hace el video y lo presenta. Es como jugar con la creatividad y hacer uso de la gran cantidad de herramientas TIC que existen para yo poder presentar algo. Entonces ahí ya es como el criterio del estudiante, siempre y cuando pues involucre ese tipo de herramientas. ¿Cuál es el propósito? Yo selecciono entonces el componente y debo de presentar el avance tecnológico a la actualidad del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Las tarjetas madre no son mismas de hace 20 años hoy en día. O sea, tenemos la adición de espacios incluso. Hay unas tan avanzadas que se utilizan para servidores que permiten tener doble procesador allí mismo en la tarjeta. Otras, hablamos del sector pues, de consumo, ya que no es tan industrial, digamos que el avance se Instructor, centra en la... se le escucha entrecortado. ¿Todos escuchan entrecortado? Sí, sí, señor. Sí, profe, sí. Ok, entonces permítanme, yo trato de cambiarme de red. Un momento, por favor. Chicos, ¿acá me escuchan mejor o sigue igual? Sí, sí, señor, ya mucho mejor. Mucho mejor. Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces retomo así de pronto como el resumen, si no se alcanzó a entender bien. Estos 5 componentes, pues yo debo hacer la descripción general desde mi concepto, ¿sí? Desde mi conocimiento de los 5 como tal. Luego selecciono uno de estos, puede ser la RAM, el procesador, el que yo elija, y voy a presentarlo con la ayuda de una herramienta TIC, llámese PowerPoint, llámese Swipe de Microsoft, llámese Prezi, incluso puedo hacer un video mostrando pues un componente allí, describiéndolo. Es como a criterio de cada uno de ustedes. Incluso para los teléfonos, pues realmente para Android, donde hay más variedad de aplicaciones y gratuitas,
pues hay algunas que se parecen a PowerPoint, o sea, permiten diseñar unas presentaciones y lo pueden hacer en 2 o 3 slides, pues como se conocen las páginas de PowerPoint. Básicamente muestran la imagen y colocan una descripción a nivel de características. Les decía entonces el ejemplo de la tarjeta madre, que no son las mismas las que tenemos hoy en día versus las que podemos encontrar, digamos, en el comercio hace 10 años, 15 años. En el segmento comercial o en el segmento, digamos, destinado para los hogares o para el consumo a nivel personal, se encuentran en sus avances en cuanto a la compatibilidad con nuevas tecnologías de RAM en cuanto a su velocidad, mejora el rendimiento en cuanto a transferencia tanto de datos como eléctricos, o sea, el consumo es más amigable, por decirlo de algún modo. Adicional a eso tenemos otra gran cantidad de puertos de conectividad que son pues recientes, pues hablamos allí de los USB 3.0, USB 3.1, factores de forma del USB tipo C, que es el redondeado que pues muchos conocen en los teléfonos celulares actuales, pues que se presenta allí también. Adicional a ello, pues también está la evolución de los puertos HDMI. No porque yo evidencie un puerto HDMI en una tarjeta de hace 5 años, quiere decir que tiene las mismas características que un puerto HDMI que estoy observando en un equipo que salió, por ejemplo, este año. Así como los USB, este tipo de puertos tiene diferentes, digamos que actualizaciones que permiten tener mayor tráfico de datos, pues sabemos que el HDMI permite transportar video y audio, y con la evolución pues de las resoluciones en el consumo de multimedia, pues empezamos a ver compatibilidad con resoluciones hasta de 8K. Básicamente en eso se centra este tipo de evolución. Así lo presentan ustedes, eligen uno de estos y colocan las características a nivel de tecnología de hoy en día que presenta pues el elemento seleccionado. Esto en cuestión de hacer un repaso y una retroalimentación de las actividades que ya habíamos visto en los encuentros anteriores. Para el caso puntual, la fecha de hoy, tenemos entonces en la sesión revisar la actividad 3314. Esta actividad textualmente dice lo siguiente: teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en el tutorial de manejo de la aplicación IT Essentials Virtual Desktop, realice el ensamble adecuado de una torre o chasis en forma secuencial. Aquí falta una L. Para descargar y conocer el modo de instalación del recurso, ingrese al siguiente link. Yo se los estaré compartiendo por medio del grupo porque pues hicimos un cambio allí debido a que este programa funciona con Flash Player y ese aplicativo pues dejó de funcionar en enero de este año. ¿Sí? Ya se eliminó porque pues tenía ciertas vulnerabilidades para los computadores. Desde allí se aprovechaban pues algunos crackers para acceder a información pues de los usuarios y pedir dinero a cambio y todo esto, pues servía como entrada para muchos virus porque pues es una solución que viene desde hace muchos años y poca actualización tuvo. O sea, no había como una revisión pues allí como constante de ese elemento hasta que se decidió así eliminarlo por completo de los equipos. Lastimosamente pues hay una cantidad de programas que son antiguos y que pues prestan una función hoy en día que dependían de ese elemento y pues dejaron de estar funcionales. Estuve la semana pasada buscando pues una posible solución y la encontramos por medio de un navegador. Por medio de un navegador es Google Chrome, pero es una versión antigua, ¿sí? Una versión portable que no se actualiza, pues que permite hacer la ejecución desde allí. Es como una de las maneras de hacerlo desde el navegador porque el aplicativo funcionaba como independiente, o sea, era un ejecutable. Ahora pues sí tenemos que utilizar la mediación del navegador para poder manipularlo. Entonces, ¿qué es este programa? Básicamente Cisco, que es una empresa que se dedica a diseñar soluciones informáticas, routers, medios de transmisión, servidores, switches administrables, entre otros. Adicional a ello, tienen un segmento o un área específica a la formación y a la educación. Se llama NetAcad, se puede leer como NetAcad. Es básicamente una academia de networking y desde allí presentan en uno de sus cursos una serie de simuladores que tienen que ver con el proceso o con los procesos de ensamble y desensamble.
Les voy a explicar entonces, de momento, permítame por favor. Listo, les decía entonces que les voy a explicar el método pues para ejecutar como tal el aplicativo. Yo les estaré compartiendo un enlace a Google Drive que contiene, yo lo abro por acá para que lo reconozcamos. Listo. El enlace que les estaré compartiendo básicamente contiene 3 archivos comprimidos en formato zip. Recuerden que esto lo podemos descomprimir con 7-zip, con WinRAR o cualquier otra solución de compresión y descompresión. Nos interesa aquí trabajar de momento con el primerito, lo reconocemos porque dice desktop, porque también tenemos la opción del simulador de laptop, pues que sería para equipos portátiles. De momento trabajaremos con el primero. De igual manera, pues ustedes lo pueden descargar, lo pueden ir revisando, pueden ir interactuando allí con el simulador, pues está libre, es de libre acceso para todos. En ese sentido, vamos a tener que descargar tanto el simulador como el Google Chrome portable. Aquí dice más Adobe Flash Player, pues es el que está integrado allí. No pesan pues mucho, o sea, relativamente es un peso pequeño frente a la funcionalidad. Aquí pesa más que todo es el Google, 120 megas y 61 megas tenemos en el simulador. Luego de descargarlo, vamos a encontrar entonces la carpeta, luego lo descargo, le hago el proceso de extracción. Voy a ingresar a ella y voy a encontrarlo de esta forma. Sí, básicamente este simulador pues es, digamos, derivado del curso que les estaba mencionando que se publicó en la web. Y lo que se hizo fue guardar como la porción de la página que correspondía al simulador, por eso queda como en un formato de página web. Cuando uno guarda una página como tal, se crean unas carpetas de archivos donde quedan lo que es visual para el usuario, algunas imágenes, todo lo que se puede almacenar en caché. En ese sentido, pues no vamos a darle doble clic aquí directo al index porque nos abriría con el navegador que tenemos en el momento, pues como predeterminado en el equipo. Entonces ahí es donde entra el navegador portable. Mismo trabajo, yo simplemente le doy clic derecho, le doy extraer y me encuentro con estos archivos allí. Voy a abrir Google Chrome, así normal, le doy al icono. Aquí le podemos cerrar esto que nos dice que si lo va a establecer como predeterminado. Volvemos a la carpeta del simulador. Y nos vamos aquí a la parte de la ruta, o sea, donde está el acceso como tal a la carpeta. La barra de direcciones. Voy a colocar un contraslash para los que tengan pues el icono del teclado, simplemente seleccionar la tecla Alt o Shift, dependiendo de donde se ubiquen, y presionarla para que se genere el carácter. Para los que no lo tienen allí visible, o también pues si de pronto está de difícil acceso, presionan la tecla Alt 92. Al 92 para generar allí el contraslash o barra invertida. Y allí salen distintas opciones porque pues básicamente lo que hace es decirme qué desea abrir después del contraslash, pues aquí hay una cantidad de archivos que usted puede ejecutar. Sin hacer la selección con el mouse, o sea, sino utilizando solo las flechas o escribiéndolo como tal, pueden escribir también index.html o bajan con la flecha hasta donde se ubica este nombre, van a copiar la dirección completa. Pues en mi caso es esta, pero en la de ustedes puede ser C, users, el nombre de ustedes o cómo se llama el usuario. O sea, dependiendo de donde la tengan ubicada, les va a cambiar la ruta, más corta o más larga. Me voy de nuevo al Chrome portable, pego allí directamente y le doy Enter. Esperamos un momento y aquí lo tenemos. Si de pronto se ve pequeño, permítame, yo reviso, bueno, aquí creo que está ampliado, ya le sale como una porción por acá. Ustedes le van a acercar como lo hacen en el navegador, con control más o con control y la ruedita del ratón para que nos quede pues casi ocupando el total de la pantalla. Y básicamente pues así ejecutamos el aplicativo.
Chicos, ¿alguna pregunta de cómo iniciar el aplicativo o de cómo descargarlo? ¿O queda clara allí la explicación? Bueno, y los que no tienen computador, Cristian, una pregunta, ¿y los que no tienen computador ahí Para los que no tienen equipo, la propuesta qué que les hacen? he hecho a los demás aprendices de otras fichas es que traten de conformar grupos de trabajo. ¿Sí? La idea con el grupo de trabajo es que ustedes se reúnan por medio de pues de estas aplicaciones o por medio de WhatsApp. Lo ideal es que logren hacer pues allí un contacto por videollamada y que a partir de allí uno de los integrantes del equipo pues debe de tener el computador, inicia el programa y entre ustedes van haciendo el proceso del ensamble, pues se van ayudando porque al inicio vamos a repasarlo de modo, digamos que tutorial, pero después tiene un test donde les desaparecen las ayudas y entonces entre todos se van ayudando. Bueno, este le meto acá o esto no me deja seguir de acá porque es que me falta tener esta acción en este lado, eso lo vamos a ir viendo ahorita en el desarrollo. Pero básicamente el grupo de trabajo pues debe estar conformado por mínimo un integrante que tenga computador. ¿Sí? Y el resto allí pues pueden ser grupos de 3 hasta máximo 4. ¿Qué debe de estar allí como evidencia? Bueno, pues las capturas de pantalla de la actividad, del paso a paso que han hecho en el simulador y lógicamente una captura de pantalla donde se evidencia la participación de los miembros del grupo desde esos espacios, ya sea Meet, ya sea el que ustedes elijan, pero se debe evidenciar allí. Bueno, aquí entonces en el chat les voy a copiar el acceso a la carpeta de Drive, igual se los voy a compartir también por el grupo. Listo, Juan David, ya está allí el acceso en el Drive. Pueden descargar el material, igual por el grupo se los estaré compartiendo de nuevo. Listo, entonces ya teniendo claro cómo accedemos a él, cómo lo ejecutamos, entonces vamos a revisar como tal el funcionamiento de este simulador. Aquí al inicio, pues bueno, él está en inglés, no vamos a necesitar una traducción como tal porque pues es muy intuitivo. Aquí paso a paso lo vamos a estar revisando. Sin embargo, él también me hace como un barrido a nivel de descripción de los elementos que hay allí en el simulador. Por ejemplo, aquí nos explica que tenemos unos bloques o unos módulos, ¿sí? Uno de aprendizaje, otro de test y otro de exploración. Este de exploración, pues como está vinculado con los cursos que les mencionaba de Cisco, pues nos da como información adicional que complementa el desarrollo de estas competencias. Ya en la parte inferior tenemos digamos, una caja de herramientas o una caja de componentes que son los que yo voy a Instructor, ir ¿por qué escucha arrastrando al tan área de suave? trabajo para ir ensamblando. Pues no sé, aquí tengo el micrófono cercano, ahí mejora. ¿Me escuchan bien, No sé chicos? entonces qué habrá pasado, pero lo escucho re suave. Sí, se le escucha bien. O revisar entonces allí no sé si está en el celular, en el Instructor, computador. entonces voy a salir un momentico, volver a entrar para ver. Listo, ok. Bueno, entonces les decía, tenemos este cajón donde están todos los componentes y los materiales, digamos, de trabajo del proceso del ensamble. Y luego está el área de trabajo como tal, que es donde vamos a encontrar el chasis y donde yo voy a ir arrastrando los componentes que deseo ensamblar. No es necesario que revisen, digamos, como toda esta introducción cuando ustedes vayan a empezar a trabajar, simplemente le dan aquí en Skip para iniciar pues con el proceso como tal del ensamble, sino que acá pues yo sí les presento el recorrido. Aquí nos dice que cada componente tiene la posibilidad de generar una serie de vistas para, digamos, reconocerlo de una manera más, por decirlo, completa, porque pues en el simulador solo lo vamos a ver en ciertas posiciones y acá pues tenemos distintas vistas para poder observar puntos de contacto y características, digamos que especiales que tenga cada uno de estos elementos. Finalizado, pues aquí él nos dice la opción de por dónde queremos iniciar. Estos son prácticamente como los pasos o los bloques que tiene definido el simulador para hacer el proceso de ensamble. Vamos a iniciar desde Power Supply. Listo, aquí tenemos entonces el área de trabajo del simulador.
Básicamente aquí hay unas instrucciones, pero como les decía, pues es muy intuitivo porque pues aquí nos dice Power Supply. Sabemos que hace referencia a fuente de poder. Sí, incluso aquí está el nombre en el elemento. Y si nos situamos allí sin darle clic y nos vamos al más, aparece lo que les mencionaba. Es un recorrido como una vista en 3D. Yo puedo seleccionar aquí el tipo de vista que deseo. Este tipo de fuente de poder se conoce como la fuente ATX. Aquí hay una nota que dice Auto Switch. Sí, básicamente, cuando yo conecto el cable, pues él es el propio equipo de cómputo de la tarjeta madre que administra la energía que va a tomar la fuente de poder. En otras palabras, desde su propia configuración, pues va a encender o apagar el equipo. Existen otras fuentes de poder, unas pues bastante antiguas, que no se desconectaban automático, sino que yo tenía que apagarlas. No confundir con, no, o sea, no necesariamente porque aquí exista un switch quiere decir que es de esas antiguas. No, ¿qué es lo que pasa? Hay distintos modelos que agregan a su sistema o a su configuración un switch de bloqueo o de apagado que pues así yo tenga la conexión acá directa al cable y oprima el botón de encendido, pues él nunca se va a encender. Como una especie de aislante allí de conducción de energía. Sin embargo, las antiguas que les menciono, pues traían también el switchecito, pero allí sí tenemos un cambio fundamental. ¿Y cuál es? Cuando yo apagaba el equipo, si bien aparentemente el equipo parecía desconectado, como si ya estuviera todo apagado, la fuente seguía por acá girando el ventilador, generando calor y pues consumiendo energía. Aquí inicialmente, pues esta es una fuente de poder tradicional. Se les dice tradicionales a las que tienen todo este conjunto de cables acá. Sí, allí es donde está cada uno de los conectores que van a los componentes del equipo. Sin embargo, en la actualidad, con digamos el avance tecnológico de la fuente de poder, se denominan fuentes modulares. Son fuentes que vienen con el espacio para yo conectar un componente, pero no voy a tener todos los cables así estén, digamos que así estoy utilizando dos, no voy a tener todo ese ramal aquí de cables regados, sino que yo voy a ir haciendo la conexión en función de lo que vaya necesitando. Teniendo claro que yo puedo revisar entonces esta parte, si tengo una duda de algún elemento, ya saben, le dan clic en la lupita en el más y voy a empezar a revisar todas las características que puede tener los componentes allí enunciados. Habiendo dicho esto, básicamente el funcionamiento aquí es sencillo. Yo le voy a dar un clic sostenido. Miren que se sale el elemento y lo voy a arrastrar. Aquí en el menú de aprendizaje me aparecen las guías. Miren que ahí está en amarillo. Básicamente me indica, aquí usted debe descargar su fuente. Me aparece entonces un menú de control, donde con las flechitas pues trato de ubicarlo en la posición correcta. Muchas veces yo le doy clic y no se mueve. Miren, por ejemplo acá se bloquea. Pues tengan en cuenta que como esto es una animación web, pues se puede pegar así en momenticos, pero pues es cuestión como de tener un poco de paciencia. Cuando yo tengo ya ubicado el elemento como alineado en su espacio correspondiente, pues simplemente presiono esa flecha hacia abajo y ella se va a ubicar solita, automáticamente. Siguiente, tenemos que fijar unos tornillos. Son 4 tornillos de la fuente. Y aquí se va a iluminar el bloque en el que estoy trabajando. Quiere decir que este paso pues ya lo completé. Seguimos con Motherboard. Tengamos algo en cuenta. Aquí en el área de trabajo se observa como una especie de mesa, como una superficie, y allí solo tenemos la tarjeta madre, no está el chasis. Esto es porque se recomienda hacer el ensamble de los componentes de la tarjeta madre, digamos que por fuera del chasis, y cuando yo la tengo toda ensamblada completamente, pues la voy a ingresar a la caja. ¿Por qué sucede esto? Bueno, muchas veces los chasis tienen una distribución que no permite o que digamos la conexión de un elemento bloquea la instalación de otro. Por eso se debe hacer en cierta secuencia. Algunas son tan pequeñas que yo debo primero situar la board con todos sus elementos y de último la fuente de poder. Porque si no, cuando yo voy a conectar, por ejemplo, que un disco duro o una unidad de óptica me va a quedar chocando y pues por más que yo trate de buscar ahí un ángulo, no va a instalar. Habiendo dicho esto, vamos entonces a proceder con el siguiente listado. Aquí nos menciona que debo conectar CPU. Recordemos que CPU es el procesador, ¿sí? Esto básicamente traduce unidad central de procesamiento. Recordemos
sacar como de pronto del pensamiento o de la, digamos, de las convicciones que CPU no es la torre, ¿sí? La torre se denomina así, torre o chasis, pero básicamente pues no es un elemento del computador, es el gabinete donde yo almaceno sus componentes. Entonces una CPU es el procesador. En ese caso, tenemos aquí la CPU. Recuerden que puedo hacer una revisión, un análisis del elemento. Aquí se pueden observar unas muescas, es donde él va a quedar alineado en el socket de la tarjeta madre. Y en la parte inferior hay un triangulito pequeño. Ese triangulito es el que yo debo alinear con el otro triangulito que está en el socket de la tarjeta madre, ¿sí? Para estar seguro que ahí va ubicado el procesador. Ningún elemento va a entrar a la fuerza, o sea, ni para conectarlo, ni para retirarlo. O sea, si yo estoy teniendo que utilizar una fuerza considerable, debo revisar que quizás esté pues haciendo algo mal, utilizando un elemento que no va ahí, o simplemente lo que estoy tratando de retirar no se retira. Porque hay algunos elementos que vienen integrados en los equipos que pues de pronto si la persona no tiene mucha experiencia, pues considerará que todo se desensambla y por más que esté allí pues haciéndole presión, va a terminar generando un daño. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vamos a proceder a conectar el procesador. Aquí están los bloquecitos de plástico donde deben encajar estas muescas del procesador, entonces yo lo voy a girar. Y aquí está el triangulito y por aquí medio se ve en el socket. Tratamos de ubicarlo, listo. Ahora, yo lo tengo allí situado, ¿sí? Este no ancla, no va a sonar pues un clic, no tengo yo que presionarlo, simplemente lo voy acercando y lo suelto despacio, cuando esté pues bien cerquita al socket. No, obviamente pues no desde arriba porque pues va a generar un daño. Cuando esté bien ubicado acá, yo voy a proceder a asegurarlo, ¿sí? Bajo primero este, luego esta. No quiere decir que todos sean así. Esto simplemente pues es una simulación y es como la presentación de cómo una tarjeta madre puede asegurar su procesador. Pero eso sí, todas tienen su tipo de seguro. Así no sea el mismo que estamos allí apreciando, pero pues todos tienen un mecanismo para fijar el procesador. ¿Qué voy a hacer luego de fijar el procesador? Resulta que cuando yo lo tengo ubicado, antes de colocar el ventilador, yo debo de colocar algo que se conoce como la pasta térmica. Esa pasta térmica es la que me permite hacer un sello entre el contacto de esa superficie metálica del procesador versus la superficie metálica que está en el ventilador del procesador, que es este. Si yo lo conectara directamente así, sin hacer uso de esa pasta térmica, me estoy exponiendo a que el ventilador no alcance a extraer la temperatura necesaria para que no se sobrecaliente el procesador y esto puede generar un daño, ya sea que se quema el mismo o puede generar pues un daño en otro componente. ¿Cada cuánto se debe cambiar esa pasta térmica? Ahí depende. ¿De qué va a depender? Del tipo de pasta que utilice. Ustedes saben que para todo pues existen tipos, modelos, precios y demás. ¿Sí? Pues puede contar una pasta térmica de una jeringa de 5 centímetros cúbicos, 10.000 pesos, 15.000 pesos y las hay hasta 70, 80.000 pesos. Entonces, esto digamos en que va a depender que yo elija una u otra, pues el tipo de equipo que tengo y quizás las condiciones de operación. No es lo mismo, pues en condiciones de temperatura, un procesador que está en un equipo pues justico, o sea, un equipo normalito que me permite pues hacer ofimática, ver videos, pues, algo muy sencillo, versus un computador de un diseñador o alguien que, pues, un entusiasta de los videojuegos, que esté, pues, con muchos componentes, porque allí sí vamos a tener una temperatura elevada. Y allí, pues, yo no puedo estar, si tengo un computador de 5 o 6 millones, pues, no voy a colocar una pasta térmica de 10.000 pesos, sabiendo que es una pasta que, pues, debo estar reemplazando por ahí cada 6 meses, en el caso de tener un consumo de ese tipo. Lo normal es que cada año que se haga el mantenimiento general, pues yo la pueda revisar cómo está, porque ellas se van volviendo como, digamos, duras, van perdiendo su capacidad de transmitir ese calor, pues allí es cuando me doy cuenta que la debo retirar. De lo contrario, pues puedo continuar con el uso de la misma. Sin embargo, pues las costosas es verdad que tienen una duración mayor, tienen una tolerancia mayor a sus cambios de temperatura.
Cuando ya lo tengo fijado, voy a proceder a presionar y girar digamos, modo de anclaje. Básicamente tiene un tornillo en la punta, entran estos orificios y cuando yo lo giro, él ya queda asegurado. Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de anclaje porque yo debo de alinear muy bien los cuatro en los orificios, porque si no termina entrando uno acá y cuando presiono el de acá estaba corrido y resulta que como la punta es plástica, si entra una parte de la punta y la otra se queda afuera, se va a reventar. Y allí pues no habría modo de fijar el elemento y se tiene que recurrir allí a hacer operaciones, digamos que casi artesanales para poder fijar ese fan cooler o ventilador de procesador. Listo, lo tenemos situado, lo tenemos allí asegurado. Entonces procedemos a conectarlo. Importante, a muchos se les olvidan estos procesos, los sitúan y de pronto se ponen a conectar otro elemento y al final pues el ventilador queda desconectado y un componente desconectado pues no funciona, ¿cierto? Entonces allí así lo hayamos conectado súper bien, con la pasta pues en perfecta sincronía, pero si no está conectado pues no estaremos allí haciendo nada. Bueno, entonces tenemos ya situado nuestro componente, ya está alimentado también. Vamos a proceder con los módulos de memoria RAM. Puedo tener un módulo, dos módulos, tres módulos, cuatro, los que me permita la tarjeta. En este caso, pues tenemos dos. Ya saben que los módulos pueden, dependiendo de su tecnología, pues partir de medio gigabyte hasta 1 GB, 2 GB. Y las tecnologías actuales de DDR4 pues tenemos bloques incluso de 8 y de 16 GB en un solo módulo. Aquí hay que tener en cuenta algo, se menciona mucho sobre la tecnología Dual Band en estos procesos de configuración de hardware. ¿Qué será eso? Bueno, imaginemos el Dual Band como una autopista circulando pues, vehículos en dos direcciones, pero esas dos direcciones ambos tienen doble carril. ¿Esto qué permite? Un flujo mejor, para el ejemplo puntual, pues un flujo mejor de los vehículos, que no tenga yo represado el tráfico. Si extrapolamos o digamos convertimos esa analogía a la computación, por esas vías se están comunicando los datos y a medida que yo tenga más espacio para que ellos transiten, pues voy a tener menos cuellos de botella. O sea, yo tengo un elemento veloz que va a pasar por un elemento que es lento para llegar a otro que es veloz, pues ¿qué pasa allí? Si volvemos al ejemplo del tránsito, se me va a generar allí un trancón. Eso pasa con los datos, chicos. Cuando yo vaya a montar un equipo, tengo que prestar atención a los valores de trabajo de todos en su conjunto, porque la velocidad del equipo no me la entrega un solo elemento. El comportamiento del equipo me lo entrega la sinergia que hay entre sus componentes. Entonces, para que lo tengamos allí presente. En resumen, dual band o doble banda, básicamente quiere decir que la instalación de dos módulos de memoria, el sistema la va a estar viendo como una sola. ¿Sí? Va a estar utilizando un canal para entregar información y el otro canal para recibir. Puede ser dual band, dual channel. Luego vamos a fijar entonces el segundo módulo. Chicos, si van teniendo preguntas, por favor el botoncito de levantar la mano. Bueno, aquí hay que jugar con el clic porque pues... Profesor, qué pendejo, qué pendejo. Instructor. Chicos, hacer uso por favor de levantar la mano para yo poder pues revisar aquí en el Meet y darles la palabra. Juan Agudelo levantó la mano. Sí, profe, una pregunta. ¿Este taller para cuándo hay que entregarlo? Bueno, de ese tipo al final, porque ahorita estamos es apenas haciendo un reconocimiento de cómo funciona, de entender el simulador y de qué es lo que hay que hacer, porque hasta el momento no les he indicado, pues, desde el simulador qué tienen que hacer. Estamos haciéndose el recorrido. ¿Cómo así que al final, profe? No lo entendí. Al Pues que final al de esta final sesión. de la, O de sea, es que la, en el momento apenas los estoy orientando el manejo del simulador. Sí, la actividad se las menciono al final, cuándo hay que entregarla, cómo hay que entregarla, todo eso que tiene que ver con con Listo, fecha y hágale. eso al final. Bueno, por aquí alguien más había levantado la mano. Johnny.
Ahora sí, sí hay un carro por aquí pasando maluco. Bien, es que hay dos archivos para descargar. Uno es el... Ay, no. Ah, claro, cuando me va por hablar pasa varios carros. Hay dos archivos, el desktop y el laptop. Bueno, eso, ¿descargamos los dos? No, desde que estábamos allí haciendo la revisión les indiqué, allí está el de la laptop, si quieren lo descargan y lo revisan, pero de momento vamos a trabajar con el que dice desktop y el Google Chrome, o sea, solo esos dos archivos. Sí, eso del Google Chrome sí lo entendí, que hay que descargarlo para poder emular estas páginas, no son aplicaciones, sino páginas. No que no había escuchado, qué pena, la primera parte. Ok, listo. Entonces, continuamos. Instructor no escucha. Creo que silenció. Sí, se silenció. Listo, chicos, muchas gracias. Les decía entonces que al final de enlazar aquí ya los componentes que corresponden a la tarjeta madre, nos va a aparecer un botoncito que dice instalar motherboard. Recuerden que tenemos acá hasta el momento los dos módulos de RAM, tenemos procesador y su ventilador, habiendo colocado antes de esto la pasta térmica. Le doy en instalar y allí la animación pues lo que hace es trasladar la tarjeta madre hacia el chasis. Lo voy a ubicar de tal forma que los puertos de la tarjeta madre queden orientados hacia la parte trasera de la torre. ¿Sí? Recordemos que es allí donde está pues el espacio para yo acceder a los puertos USB, a la conexión del teclado, del mouse, los puertos de audio, entre otros. Dependiendo cada modelo, pues vamos a tener más eh, o menos puertos. Luego de tenerla allí, mismo proceso, doy la flechita hacia abajo. Tengamos presente que así en la simulación no aparezca, pues en la realidad, en los chasis, tenemos unos tornillos que se conocen como tornillos de punto muerto, ¿sí? O tornillos de base. Estos tornillos deben ir siempre en el chasis y permiten que al momento de yo instalar la tarjeta madre, ella no quede haciendo contacto como tal con el chasis, sino que quede suspendida por medio centímetro aproximadamente del mismo. Esto con el fin de no hacer contacto del metal del chasis con las pistas o los puntos de soldadura de la tarjeta madre, porque sabemos que esto puede generar algunas corrientes parásitas y pues por ende un cortocircuito. Esos tornillos tienen una característica especial. En la parte pues de enroscar pues es similar a cualquier tornillo, pero en la parte superior nos vamos a encontrar allí que tiene un espacio para yo situar otro tornillo encima. ¿Sí? Están construidos de tal forma que sostengan la board, la main board, la sostienen y arriba yo lo que voy a hacer es fijarlo para que ya no se vaya a mover. Luego de esto entonces los tornillos mencionados de la tarjeta madre, terminamos ya ese segundo módulo. Módulo 2 nos dice adaptadores o tarjetas adaptadoras, también se les conoce como tarjetas de expansión. Y es de este modo porque me sirve para expandir las características de trabajo de un computador. Normalmente los equipos vienen con en su procesador integrado un componente de video, que es el que hace pues la administración de lo básico, de lo esencial del equipo. Pero si yo necesito tareas que requieran un consumo adicional de energía y de potencia gráfica, pues voy a tener que instalar una tarjeta adicional que se encargue de esos procesos, que ya venga con unos recursos y unas características dedicadas a esas tareas. Por eso se conoce como tarjeta integrada de video o tarjeta dedicada. Las dedicadas son las que están aquí, las que vienen, digamos que independiente de la construcción básica del equipo. En este caso la vamos a situar en un conector PCI. Si tenemos aquí las dudas, lo vamos a revisar permítanme un momento, en la descripción acá. Y en la parte inferior estaremos situándonos en los contactos y nos va a indicar, este es un PCI Express
aparece por 16. Cuando tengan ese por 16 significa que es el PCI Express alargado, ¿sí? Porque también lo tenemos que es una construcción menos de la mitad de este, que ya lo vamos a ver. Entonces recuerden, PCI va a aparecer la E en minúscula y sale por 16, entonces el factor de forma alargadito, ¿sí? Es el conector que es más largo. Para este caso puntual, en esta simulador, en esta tarjeta madre, es un componente que está en negro. Vamos a revisarlo acá. Sí, es de color negro. Aquí se ubica. Ahora busquemos un elemento que tenga conexión PCI Express, pero del más pequeño. Entonces, por aquí está. Esta es una tarjeta de expansión de red, o sea, donde yo conecto el cablecito de red. Si bien la tarjeta madre como tal ya trae uno, ¿yo para qué tendría que instalar una adicional? Bueno, resulta que eh, en algunos tipos de aplicaciones yo necesito tener enlazado un computador para una intranet, o sea, para la comunicación con los equipos de la empresa, desde una tarjeta de red y con la otra yo me voy a conectar a internet. ¿Sí? Entonces desde allí pues tengo los beneficios de no mezclar como las configuraciones, sino que voy a tener todo dividido y así pues entre mejor tenga yo distribuidas las conexiones, pues menos errores voy a tener allí. Errores en cuanto al tráfico de datos. Me sitúo en la vista y aquí observamos, dice PCI, la E de Express y por 1, PCI Express por 1, entonces el conector pequeño. Recordemos que en la mayoría de las tarjetas pues aparece, digamos, de color negro. Sin embargo, ahorita con el auge de utilizar estos colores llamativos y más que todo en las tarjetas madre que apuntan a la aplicación para videojuegos, pues allá empezamos a tener colores de rojo, de naranja, de azul. Bueno, entonces va a haber una mezcla allí, pero lo podemos diferenciar, es por su tamaño. Aquí está su tamaño, el PCI Express es más pequeño que el PCI Express normal. ¿Qué otro tipo de conexión tenemos? Bueno, resulta que si existe un PCI Express, pues vamos a tener una versión anterior que se va a llamar PCI. Aquí la tenemos. Básicamente es una tarjeta inalámbrica que me permite pues hacer la conexión desde esos equipos de escritorio a una red Wi-Fi. E incluso hay unas que integran tanto el módulo de Wi-Fi como un módulo de Bluetooth. Y así le puedo dar características inalámbricas a mi equipo, así sea de escritorio. Aquí a primera vista pues saltan algunas diferencias respecto a los tipos de conexión. Por ejemplo, si nos devolvemos al PCI Express, logramos evidenciar que hay solo una muesca aquí, una abertura para el contacto y está aquí en esta parte como izquierda, ¿cierto? Está ubicado a la izquierda si tomo el elemento de frente. Pero por otro lado, si revisamos la conexión de un PCI normal, aquí ya nos encontramos dos muescas de conexión. Quiero decirles algo, hay algunas personas que tienden a, digamos, a confundir o a confundirse, y es en el sentido de que si un elemento casa, o sea, se puede aplicar o se puede introducir allí en una ranura, entonces creen que ya el elemento va a funcionar, y no es así, porque los contactos están distribuidos para que solamente operen pues en el mismo tipo de tecnología o factor de forma para el conector. O sea, no es lo mismo que yo tome este elemento que es un PCI y que lo ubique en un PCI Express. Pues allí no voy a, así él entra, así él se ubique, él no va a funcionar. Bueno, entonces, teniendo ya los elementos allí fijados, en el recorrido que hemos hecho, vamos a proceder por fijar con su respectivo tornillo. Aquí nos dice que la parte de las tarjetas quedó en verde, la finalizamos. Vamos a unidades internas. Básicamente nos solicita que instalemos un disco duro. Chicos, cuántos discos duros puede tener un computador? Uno. Profe, pues, Anderson, ¿respondió algo? No escuché bien. Profe, depende. Pues, profe, uno. Bueno, por aquí dicen uno, por aquí dice depende. Juana había activado el micrófono, Juana Gudelo. pues Y principalmente yo, no es uno, pues. pues Ya yo diría que depende también también es uno, pero el se pueden también computador. externo, ¿no? Disco duro externo. Disco interno y externo.
Bueno, chicos, aquí hay, digamos que hay encuentros ahí como en la definición de cada uno, hay cosas similares, hay otras que difieren, pero bueno, vamos a presentarlo pues de la siguiente forma. Los equipos de cómputo pueden tener tantas unidades de disco como lo admita la tarjeta madre. Aquí se alcanza a observar, de pronto pues no es la mejor vista, vamos a ver si podemos ver la imagen de la motherboard por acá. Bueno, aquí tampoco es que se vea como muy bien. Esta es una vista pues superior, no, son estos. En este lado de acá se ubican los conectores SATA. Tenemos 4. ¿Sí? Son estos mismos que observamos en esta parte de acá. Aquí es donde se alimentan a nivel de datos, o sea, se conecta a nivel de información las unidades a la tarjeta madre. ¿Qué va a ir aquí conectado? Puede ir unidad óptica o unidad de disco duro. Quiere decir que si yo tengo estos 4 conectores SATA, yo puedo tener hasta 4 discos duros allí conectados. ¿Qué debo tener muy en cuenta? La distribución de energía. Si yo tengo una fuente de poder muy limitada, o sea, que es a ras como con lo que viene de fábrica, pues difícilmente esa fuente me va a poder alimentar los 4 discos. Y no solo a nivel de potencia, no solo porque la potencia no le dé, sino porque generalmente esas fuentes traen aproximadamente entre 4 y 5 conectores, entre SATA, entre BERC y entre Molex, que son 3 tipos de conectores de la fuente de poder que ahorita vamos a conocer. Entonces, si yo tengo solo, por ejemplo, 3 conectores SATA, pues es imposible que yo tenga conectados 4 discos duros, porque no tendría cómo alimentarlos a nivel de energía, ¿sí? No tengo cómo pasarles la energía para que trabajen. Pero si hablamos de una fuente de poder modular o una fuente de poder que tiene pues ya otras condiciones de trabajo, yo podría tener 3, 4 discos duros sin problema. ¿Que necesita mínimo uno para trabajar? Sí, donde va a estar el sistema operativo, donde va a estar todos los archivos que tienen que ver con el arranque del equipo. Sin embargo, yo los otros discos los puedo utilizar como unidades de almacenamiento, o sea, ahí no necesariamente tienen que ir programas ni nada de eso. Que lo puedo hacer, sí. Yo puedo destinar, por ejemplo, el disco duro A para sistema operativo, disco B para almacenar archivos, por ejemplo, disco C para instalar programas y videojuegos pesados. Entonces son configuraciones que yo puedo realizar en función del trabajo que yo hago con el equipo, de mis necesidades como usuario. Hoy en día, pues tenemos un tipo de tecnología más avanzado en las unidades de almacenamiento, que son los de factor de forma M2. Permítame, por aquí lo podemos abrir. Listo, son los NVMe en conexión de PCI Express, pues tiene otro conector distinto, o sea, un factor de forma diferente. Y miren lo que es similar básicamente a una memoria RAM. Solo que el conector no está en la longitud más larga del elemento. Vamos por aquí a ver si lo podemos ampliar. No está en la conexión, perdón, la conexión no está en la longitud más larga del elemento, sino en la más corta. Observenla acá. ¿Esto qué es? Una unidad de almacenamiento. Allí ya no hablamos de disco duro, ¿por qué? Porque es que el disco duro es un nombre que se le da a una unidad de almacenamiento que tiene un plato metálico giratorio, por eso se llama un disco duro. En cambio, en este tipo de tecnología, pues es más similar a cómo funciona una USB o la misma RAM, ¿sí? Son chips de memoria, o sea que el equipo va a funcionar muchísimo más rápido, incluso mucho más rápido que teniendo una unidad de estado sólido. Aquí está la comparativa. Esta es una unidad de estado sólido, se parece pues a los discos duros de portátil, son más pequeños pero conservan la conexión SATA. La evolución de este es que siguen siendo de estado sólido, o sea, por chips, pero pues tiene un factor de conexión por PCI Express que es muchísimas veces más rápido, o sea, no estamos hablando ni del doble, ni del triple, ni de 4 veces. Dependiendo de la tecnología, puede ser incluso hasta 10 veces más rápido que uno tradicional. Es así como un computador puede pasar de demorarse 1 minuto en encender y que cargue el sistema operativo a tardar entre 5 y 7 segundos.
Y lo mismo se va a ver reflejado al momento de yo ejecutar un programa, en especial si ese programa es pesado, porque pues va a procesar mayor cantidad de datos y va a lograr una apertura en tiempo récord. Volviendo aquí al simulador, entonces yo podría tener esa unidad ubicada, eso viene pues en un conector especial, acá y aquí otra serie de discos. ¿Para qué quisiera yo mezclar tecnología moderna con antigua? Pues resulta que son muy costosos estos discos que les acabo de mostrar, estas unidades, porque son sumamente veloces y pues usted puede tener unidades de 250 gigabytes, 500, 1 terabyte. Lo normal es que esta unidad sea pequeña, por ejemplo, hasta 500, 250. Desde allí instalamos sistema operativo y todo ya va a correr pues con un flujo de datos mayor. Y en esta parte almacenarlo pesado, que mis juegos, que mis películas, mis fotos, mis videos, de pronto otros programas, si tengo gran cantidad de programas instalados para no saturar este disco. Básicamente, así digamos que operarían este tipo de configuraciones. Hay tarjetas madre que pueden tener incluso 6, 8, 10 conectores SATA. Eso sí, pues tengan en cuenta las gamas de la tarjeta, debe ser gama media, gama alta, gama baja, pues dependiendo del costo también de la misma y su tecnología, pues va a tener más o menos configuraciones disponibles. Volviendo al simulador, entonces me pide que conecte un disco duro. Este es un disco tradicional, vamos a ubicarlo con la etiqueta hacia arriba, no colocar con etiquetas hacia abajo, o sea, yo lo podría conectar como quisiera prácticamente, porque hay torres que son tan genéricas que me permiten atornillarlo en cualquiera de los modos. No es debido porque estaría trabajando con el disco invertido y si hay unas vibraciones más allá de las normales del equipo, pues se puede generar un daño en la superficie del disco y voy a perder información. Bueno, lo vamos a situar. Y vamos a proceder a asegurarlo. Listo. Finalizada esta parte, ahora nos vamos a unidades externas, pero nos habla de conexión por bahías. Esta parte del frontal de mi torre se conocen como las bahías de unidades. Sí, es allí donde van a ir. Pues en su tiempo estaban las unidades de disquete, aún todavía hay algunas torres que las conservan. Tenemos unidades ópticas, pero no todas son iguales. Hay unidades ópticas que leen solo CDs, otras que leen solo DVD, otras que leen ambos, y las que leen o reproducen y graban Blu-ray. Esa es la otra. No es lo mismo un lector de discos que una grabadora de discos. Así se ve exactamente igual. Yo puedo tener un reproductor de Blu-ray. Vamos a poner el ejemplo precisamente con el dispositivo como tal. Si yo compro un reproductor de Blu-ray en una tienda, pues yo no podría como extraer esa unidad y decir que se la voy a conectar a un computador para grabar discos, porque es que esa unidad solo reproduce, solamente va a leer. Entonces es por eso que yo podría tener en una torre una unidad de lectoescritura de CD-DVD y otra unidad que solamente reproduzca Blu-ray, porque de pronto es un usuario que está interesado en consumir películas aquí en ese tipo de factor de forma o de medio, entonces pues es digamos de uso cotidiano. También estará la persona que genera o hace copias de seguridad o grabaciones en esos Blu-ray y van a necesitar una grabadora, que son pues sumamente costosas, porque estamos hablando que un Blu-ray pues puede tener almacenado hasta 60, 90 o hasta 180 gigabytes en un disco de Blu-ray de los más recientes. Bueno, entonces, este tipo de unidades se conectan por el frontal. ¿Por qué razón? Resulta que si yo lo hiciera desde la parte interna del chasis, me voy a empezar a chocar con elementos, principalmente con la fuente de poder que ocupa gran espacio aquí en la caja. Quito esas tapitas plásticas con las que vienen selladas y coloco mi unidad. Bueno, aquí este es el tornillo de la floppy. La voy a asegurar. Procedemos aquí pues para los efectos de la simulación a utilizar una unidad disquete. Allí está. También hay unas unidades de expansión que me entregan solo puertos. ¿Sí? Es así, digamos que pequeñita como una unidad de disquete, pero por el frente solo tiene, por ejemplo, conectores de USB, conectores para audífonos, para sacar de allí unos audio parlantes. Bueno, entonces son distintos mecanismos para utilizarlo allí.
la fijamos y pasamos a la conexión interna. Sí, esta es, digamos, que la que más atención debemos tener. Aquí, por ejemplo, encontramos ya todo el ramal de cables de la fuente. Nos encontramos por aquí el conector del ventilador. Este ya sería el de la parte externa del chasis. Debemos de asegurarnos que todos los ventiladores estén allí conectados. Sí, porque si no, pues yo no voy a tener un trabajo adecuado, un flujo de aire, pues digamos que el indicado para este tipo de equipos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos dice conectar ATX Power, ¿sí? 20 pines. Básicamente es el conector principal de la fuente de poder y lo encontramos acá. Es el más grande de todos, el que tiene pues como la mayor cantidad de cables conectados. Le voy a dar clic y le doy clic en la parte que se ilumina pues acá. Bueno, vamos a tratar de buscarle la manera de conectar. Aquí está. Luego esto nos dice, hay un conector auxiliar, conector de poder auxiliar de 4 pines. Tiene la misma forma de este, pero pues se reduce la cantidad de pines en el mismo. ¿Qué pasa si yo no conecto este? Bueno, muchos hacen toda la conexión al 100%, todo está súper bien conectado, pero resulta que les faltó el conector auxiliar. El equipo no va a encender. Incluso, pues, hay casos donde se quedan revisando, no, es que el equipo se dañó, qué problema tendrá, voy a mirar si es memoria, voy a mirar si es esto y lo otro, y resulta que es tan sencillo como conectar ese cablecito. Entonces, por eso debemos fijarnos en estos procesos, que toda la configuración de cableados y de unidades esté donde debe de ir. Luego nos dice conectar SATA Power. Los SATA Power, vamos a ver si desde acá me deja ver la forma que tiene. Sí, este es un SATA de datos, sí, pero me sirve para poder mostrarles a lo que hago referencia. Los SATA vienen con un conector que tiene una forma de una L acostada. El de datos, que es este, que puede venir en color rojo, azul, amarillo, es pequeñito. El de datos es pequeñito, pero el de energía es un poco más alargado. Sin embargo, conserva la forma de una L acostada. Entonces, es este de acá, color negro. Lo vamos a tomar y vamos a proceder a conectarlo en el disco duro. Luego nos habla de un conector tipo Molex. ¿Cómo determino yo cuál es el tipo Molex? Es el que viene en una forma redondeada y tiene 4 conectores aquí en línea, solo 4 contactos en línea. También se puede observar que son unos agujeros redondeados. Es muy fácil digamos, de distinguirlos porque pues ya sé que el SATA es plano y con una L acostada. El Molex tiene 4 orificios aquí en línea recta, mírenlos acá, y tiene una figura o una forma redondeada, la parte externa. Y el BERC es planito, también tiene unos pines, pero de forma muy distinta a esta, ya lo vamos a poder reconocer. Tomamos el Molex y lo vamos a conectar. En este caso me alimenta, ¿qué? La unidad óptica. Tomamos el conector BERC y nos va a alimentar en ese sentido la unidad de disquete. Miren por aquí, ese es el tipo BERC. Observe que es un cable plano, es un conector plano, y donde entran 4 pines, que son los que se pueden apreciar pues allí en la imagen. Bueno, vamos a buscarle por acá la manera de conectar. Este simulador, pues como les decía hace un momento, tenemos que jugar ahí como con ese giro del conector, porque hasta que no esté bien ubicado, bien alineado, él no ingresa. Listo, ya tenemos entonces SATA, Molex y conector tipo BERC. Ahora nos dice el Case One Power, eso fue el que ya habíamos conectado inicialmente. No necesariamente tenemos que seguir esta secuencia, sino que esto básicamente nos entrega una lista de tareas para yo ir chequeando. Ya conecté esto, sí, 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 sí. Es lo que yo debo de hacer al momento de trabajar ese proceso del ensamble. Sí, lo ideal es que yo tome fotos o que haga una estructura de cómo está todo distribuido, que al momento de reensamblar puedo tener dudas de cómo está un elemento. Conexiones SATA o SATA y conexión PATA, ¿sí? Tipos de cables que funcionan para la transferencia de datos.
Para el caso puntual de este simulador, tenemos un cable que es algo antiguo, que se utilizaba para los discos duros, con este tipo de conexión, donde yo tenía que alinear el pin número 1 con el pin número 1 del conector. Y lo evidenciaba porque acá hay una línea azul que aparece en el borde, que por el otro lado no va a aparecer. Listo. En otro extremo, pues, para este caso, este tipo de cable, como les decía, se utilizaba tanto para unidades de almacenamiento antiguas como para unidades de disco. Para el simulador, pues lo vamos a utilizar para la unidad de disco u unidad óptica. Conectamos. Bueno, ahorita vamos con el conector floppy. Sí, es el encargado de transferencia de datos para lo que es la unidad lectora de disquete. Lo fijamos allí. Y esta es la unidad disquete. Eso es mucho de observar, chicos. Por ejemplo, aquí al momento de conectar, miren que todos estos son agujeros, pero aquí hay un espacio, pues no hay agujero, o sea, está cerrado. Y aquí no hay pin. Entonces, eso me indica como la manera en que yo lo debo conectar. Todos los elementos a nivel visual me ofrecen información. Yo debo revisar muy bien los elementos, los componentes, conectores para poder determinar si va o no un elemento en una posición específica. Cable SATA. Esto es lo que yo les decía hace un momento, los conectores para el disco duro. Aquí en este caso son 4. Disco duro o para unidad óptica también funcionan así. Eso depende de qué, de la tecnología que tenga cada uno y de la compatibilidad. Listo, finalizamos aquí y vamos al último bloque que corresponde a conexión externa. Entonces, cuando ya tengo todo a nivel interno correctamente fijado, atornillado y conectado, entonces voy a proceder a cerrar con los laterales, fijar los tornillos y voy a empezar a hacer las conexiones del panel de entrada y salida. Así se conoce esta parte trasera de la torre donde están todos los puertos. ¿Por qué panel de entrada y salida? Porque yo conecto aquí elementos que tienen una función del equipo de ingreso o de egreso. Una pantalla, por ejemplo, si yo la conecto, está ofreciendo salida de video. Sí, el audio es una salida de audio. Un micrófono es una entrada. Y así sucesivamente con las conexiones que yo vaya realizando. Cable monitor. Este cable, si ustedes observan con detenimiento, va a estar conectado al único puerto de la tarjeta de video que yo instalé en esta parte. ¿Sí? Miren que ya no va directamente a la tarjeta madre. Listo. Teclado. Estos son conectores antiguos. Estos conectores pues se distinguían porque el morado pertenecía al teclado, el verde pertenecía al mouse. Son pues lógicamente alámbricos, pero además de eso tienen una conexión análoga. Son alámbricos y tienen conexión análoga. ¿Qué quiere decir análoga? Miren que la forma de conectarse, pues tanto el teclado como el mouse es por una serie de pines que encajan allí en ese conector especial. Son algo problemáticos en el sentido de que cuando yo hago un ensamble y de pronto yo encendí el equipo sin conectar el teclado y el mouse y yo lo hago como en caliente, él no lo va a reconocer. Porque cuando yo enciendo ese tipo de equipos, hace un listado de lo que está conectado o no, y lo que sea de conexión análoga, él digamos que va a decir está o no está, pero más adelante no va a actualizar esto y por eso yo no voy a poder utilizar ese mouse ni ese teclado después del equipo estar encendido. ¿Qué tendría que hacer allí? Conectar y reiniciar, para que tengan en cuenta porque esos son, digamos, cositas quebraderos de cabeza muchas veces. Porque uno puede pensar que el equipo, que el teclado está mal o que el mouse está claro, porque está malo, porque muchas veces él enciende, ¿sí? Muchas veces él enciende, o sea, a nivel de iluminación, encienden los LED, enciende todo, pero no responde. Es porque está tomando energía del equipo, pero en ningún momento está haciendo una conexión, una comunicación con el mismo. Cable USB. Usos, pues, una gran variedad. Desde conectar un dispositivo, un celular, una tablet, hasta conectar una impresora, un escáner,
o pues las memorias USB que conocemos. Cable de Ethernet. La antena para la tarjeta inalámbrica. Y por último, o sea, lo último que yo voy a conectar en un proceso de ensamble es el cable de poder. Sí, cuando yo sé que ya todo está correctamente ubicado, para no tener pues allí como sorpresas en cuanto a algún tipo de daño que se pueda presentar. Bueno, chicos, ese fue todo el proceso del ensamble pues de un equipo de cómputo, en este caso de un desktop. Estamos ensamblando una torre y algunos periféricos como lo es el teclado y el mouse. ¿Cuál entonces es nuestro trabajo? ¿Cuál es la tarea o cuál es la propuesta de la actividad? Vamos a ingresar a este simulador y ya no vamos a empezar desde aprendizaje, desde el azulito, sino desde este verde que dice test. ¿En qué cambia? Los elementos son exactamente los mismos, las condiciones de trabajo van a ser exactamente las mismas. Sin embargo, en este, digamos, proceso, lo que vamos a entrar a hacer es ubicarlos, pero sin las ayudas gráficas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá ya no se me va a iluminar dónde debe de ir ubicado. Sí, yo debo de tener ya el reconocimiento de qué va en qué lado, ¿no? Y teniendo en cuenta que yo puedo hacer aquí una conexión secuencial. Básicamente de eso se trata. Ahora sí, las preguntas referentes a qué hay que hacer, lo que les acabo de mencionar. Entro al simulador, luego de descargarlo y extraerlo, me voy para test y desarrollo el paso a paso, tomando capturas de pantalla del avance que yo vaya teniendo. No de cada cosita que vaya conectando, pero sí, por ejemplo, conecté todo lo de la motherboard, captura de pantalla y describo qué conexiones hice allí, qué elementos hay. Bueno, entonces, quedando claro ese punto, ahorita nos queda fecha de entrega. Instructor, pero entonces sería más o menos o sea, cada cuántos pasos se tomaría la captura. Recordemos que acá al inicio habían unos bloquecitos, ¿sí? Por ejemplo, fuente de poder, tarjeta madre. Entonces la idea es que tomen una captura mínimo por cada bloque descrito aquí en el área de aprendizaje. Aquí voy a instalar fuente de poder, aquí todo lo concerniente a la tarjeta madre, luego las tarjetas de expansión, conectores internos, disco duro, las unidades de conexión externa por bahía y la conexión interna de los cables. Y al final tenemos la externa. Entonces, finalizado cada uno de esos pasos que hay en estos espacios, yo le voy a tomar una captura. Pero recuerden, me puedo guiar de acá sobre qué es lo que debo de hacer, pero el test lo debe completar desde acá. En la captura se debe evidenciar que estoy trabajando desde este espacio, o sea, desde el test. Sí, esta es la prueba. ¿Cuántas capturas saldrían allí mínimo? Pues si hacemos la cuenta acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capturas. ¿Sí? Taichan tiene la mano levantada. Profe, entonces la captura comienza desde ahí donde están en esos momentos. Realiza lo que tiene que hacer ahí en esa tarjeta, pasa Desde la acá. otra imagen y otra captura. Desde acá, pero Desde cuando ahí. tengamos situado la fuente de poder. Entonces, yo la ubico, Pues le pongo los cuando ya tornillos. tengamos situado cada cosa. Cuando ya tengamos situado cada cosa. Exacto, entonces allí, pues aquí por ejemplo, cuando ustedes atornillan, el de una se quita, entonces lo ideal es que cuando fijen el elemento allí, traten de tomarle la captura antes de los tornillos, pues para que no se vaya, o si son rápidos, sitúan allí y de una impresión de pantalla y que quede la captura. No, pues uno puede grabar pantalla y luego sacar los screenshots, no. También lo pueden hacer de esa forma, claro que sí. Muchas gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Entonces, esto en cuanto a la actividad. Bueno, ¿cuándo vamos a entregar la actividad? Nosotros nos estaríamos viendo el próximo 19. Lo ideal es que para esa fecha ustedes tienen todo este tiempo aquí para poder hacer su ensamble. Miren que aquí yo me tardé porque pues estuve explicándoles paso a paso, pero pues ustedes ya van a tener digamos, ese aprendizaje, van a llegar y van a ubicar todo de una. Ya saben qué están haciendo.
Y ya en las capturas de pantalla, pues sí les pido el favor que lo ubiquen en un Word, o si me van a mandar la imagen directa, que le coloque una descripción. Por ejemplo, captura 1. Aquí estamos situando la fuente de poder en el chasis y fijándola con sus tornillos. O sea, una descripción de qué es lo que se está observando ahí, qué fue lo que ustedes hicieron. La motherboard, listo, situamos los dos módulos de memoria RAM, el procesador, se le adicionó la pasta térmica y luego se fijó el ventilador. Sí, entonces, para que tengamos allí una descripción de qué es el paso a paso que están haciendo. Entonces, por favor, para el próximo viernes que nos encontremos, ese archivo de evidencias, pues ya me lo deben haber enviado, ya sea por el WhatsApp o ya sea por el correo. ¿Cuánto se podrán estar demorando ustedes haciendo esa actividad? 1 hora aproximadamente. Y eso que, diciendo pues ya que se tarden mucho, porque ya aquí tuvimos el proceso de reconocerlo y de comprender, digamos, como el funcionamiento. Versus esta cantidad de días que tienen para entregarlo. Entonces, por favor, no dejen las actividades para última hora. Se les van a ir olvidando, porque ustedes dicen mañana, pasado mañana, y resulta que llegamos a la clase y, uy, ¿verdad que había una tarea? Entonces, para que lo tengan allí muy presente, chicos, porque digamos que ya no estamos como con el tiempo a nuestro favor, ¿sí? O sea, el año pasado decíamos, bueno, se me presentó una dificultad, una situación especial, pero tengo un tiempo pues como para estar al día en esto. Pero eso ya estamos hablando que estamos a un par de meses de entrar a la etapa productiva y de ahí en adelante esto se va pues como en turbo. Esto ya, mejor dicho, finalizamos la práctica y ya no hay tiempo de decir es que me faltó una actividad del año pasado, no voy a poder certificar. Sí, Daichan. Profe, yo no tengo computador, yo entonces me puedo hacer con un compañero que tenga. Claro que sí, esa es la propuesta de trabajo. Se pueden revisar allí pues ya en su comunicación interna, los compañeros que tienen el equipo, pues tratar en la medida de lo posible de trabajar en grupos de 3 o 4. Recuerden, por medio de la videollamada, pues yo nunca les aconsejo pues reuniones presenciales, o sea, tratar en lo posible de hacerlo utilizando estos mecanismos. En caso de que sea presencial, pues con los debidos protocolos allí. Las capturas de pantalla, por favor, donde se evidencie la participación de los integrantes del grupo, también debe estar en el documento. Profe, ¿Sí? entonces en cada captura de pantalla tiene que ir el nombre de los participantes, ¿o qué? No, es la descripción de lo que esté allí. Ya si ustedes me lo van a enviar solo las imágenes, pues yo sí les pido el favor que, pues aprovechando que están haciendo uso del computador, que abran un procesador de texto, llámese Word o cualquiera que tengan instalado, peguen las capturas debajo la descripción y en la primera página de ese documento coloquen el nombre de los integrantes, la institución y la ficha para poder identificarlos. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe, sí, señor. muchas gracias. Sí, señor. Bueno, con mucho gusto. Por aquí había activado el micrófono Natalia. No sé si de pronto iba a mencionar algo. Instructor, ¿usted manda de pronto alguna, o sea, alguna como tipo de actividad así al grupo, no? O Sí, solamente con lo que nos dijo acá y es ya. copiarles, no, yo les estaría copiando esta actividad de la guía, que es la 3314. Ah, ya, instructor. Gracias. Entonces las estaría copiando allí la imagen, el enlace para acceder pues a los simuladores y la grabación de esta sesión para que la puedan revisar en un momento dado si tienen una duda puntual. Instructor, Sí, Juan David. ¿se me puede hacer un favor y explicarme otra vez sobre lo de para meterme al simulador? Sí, claro que sí. Vamos a hacer por aquí otra vez la explicación. Cerremos esto. Entonces, cuando ustedes descarguen pues desde acá, yo les doy la carpeta de Drive. Ustedes se van a encontrar estos 3 archivos. Sí, señor. Simplemente selecciono el Virtual Desktop, luego lo voy a descargar, luego voy a descargar el Google Chrome portable. Y cuando ya los tengan en el equipo, pues lo que voy a hacer es extraerlos. Esto viene, recuerden que en un zip lo puedo extraer con WinRAR, con 7zip, pues con el programa que tengan ustedes para ese proceso. Eso es clic derecho y extraer, ¿cierto? Nos va a quedar esta carpeta, Sí. en el caso del simulador, voy a ingresar hasta estos archivos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a la ruta, aquí a la barra de direcciones, doy un clic,
coloco un contraslash, recuerden, al 92, o las flechas me desplazo hacia index, o yo lo puedo escribir manual, ¿sí? Contraslash index.html. Voy a copiar toda esta ruta. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir el Google Chrome portable que descargué. ¿Sí? No funciona en cualquier navegador, ténganlo en cuenta. Que es que yo utilizo Firefox, Edge o bueno, cualquier otro. Tampoco funciona en un Chrome de los actualizados. Debe ser esta versión que es antigua, por eso utilizamos este portátil. Pegamos la ruta así, tal cual. Para mi caso es esta larga, para ustedes puede empezar con C, users, escritorio, bueno, dependiendo de donde ustedes ubiquen el archivo. Y le voy a dar enter, y automáticamente él inicia. Les va a aparecer esta bienvenida y es como una presentación de la herramienta. Le voy a dar en skip y ya estoy en el área de trabajo que estábamos ahorita observando. ¿Queda claro, chicos? Sí, señor. Instructor, pero Sí, señor. cuando yo abro el Google, me sale es otra cosa. Pero el Google que yo o sea, el que está Sí, allí subido, el Chrome, sí, el portable, sí, el que está ahí en el archivo. ¿y qué le aparece? Recuerde que debe abrir Eh, es este archivo, no el que dice help, sino este. a mí me salen, a mí ese no me sale, creo. Si quiere le comparto pantalla. Listo, un momentico. Listo. Ya, ¿no será que de pronto al momento de extraerlo y de pronto de trabajar con él se eliminó o algo? ¿Tiene el archivo ahí para extraer No, de nuevo? sí, acá lo tengo. Listo, hágalo de nuevo. Dele a extraer allí y le hacía todo. La abro aquí queda. Sí, ingrese a la carpeta. Mire, no me sale. Bueno, entonces ahí puede ser que esté teniendo un conflicto con el antivirus. Sí, revise, hagamos algo, cierre esa ventana. Abra directamente el archivo eh, el comprimido, dele doble clic. Y entre a la carpeta, por favor. Desde ahí mismo, o sea, desde ahí dele a Google Chrome. Listo, Sí, porque ahí señor. sí se evidencia, ahí sí está. Entonces, ¿qué Sí, ahí puede estar está. pasando? Como aparece en un punto exe, puede ser que el antivirus se lo esté detectando como si ese fuera un virus. Entonces, ¿qué va a hacer en ese caso? ¿Qué antivirus tiene usted allí? No, la verdad no sé. Debe ser el integrado, dele la flechita que aparece en la barra, eso ahí. Eh, si todo ese ahí arribita, por favor, ¿eso es Este, el antivirus o no? Ese no, ese es de tarjeta de no, video. este, Pero para no, simple este vista no aparece el tampoco. antivirus. Por favor, dele clic abajo donde aparece la banderita como con eso ahí. Ah, Activar Defender. Bueno, ahí está, pues de hecho está diciendo como si estuviera en activo. Entonces, pues no debería estarle presentando problemas. Desde ahí en activar. bloquea información. Sí, sí, es algo puntual con el antivirus. Es algo puntual con el Sí, antivirus que le está haciendo pues allí. Haga algo, hagamos una prueba. Mueva un poquito la ventana, no la cierre, muévala un poquito. Desde arriba, eso, como, muévala hacia, eso, sí, muévala hacia arriba o hacia la derecha. Eso, ahí está bien. Arrastre la aplicación, o sea, como tal, dele clic sostenido y arrastre hacia el escritorio. si arrastro, creo que no. Así, este, no abre. Arrástrelo a la carpeta que tenía ya, en la parte superior. Ah, aquí. Sí, exacto. Luego Listo. ingrese ahí.
Pero yo en la barra en la barra de tareas veo dos Google Chrome. Revise si uno de esos es, o son dos sesiones que tiene abierta. No. ¿Esta cuál es? Lo de acá y me sale lo del Meet. Ya Sí, entiendo. lo del Meet. Ok, porque está compartiendo allí. Sí, mire que se eliminó, usted lo copió allá y se eliminó. O sea, no aparece. Sí, debe No ser cuestión sale. de eso, del antivirus. Ya pues por el interno revisamos ese error a ver cómo se puede solucionar. Ah, bueno, señor. Otra opción que puede hacer es tratar de, por ejemplo, usted tiene ya el Internet Explorer en la barra de tareas. Como ese es Windows 7 y posiblemente no tenga esa actualización que le eliminó el Adobe, usted puede abrir ese Internet Explorer y pegar la ruta así, igualito, o sea, mismo paso que yo hice, pero lo hace con el Internet Explorer. La que A ver sale si aquí de pronto arriba. le habilita. Ah, ya. Igual ahí ya está el index. Sí, Le acá quedó está fue como en apareciendo. otra, le quedó fue pues ahí, pero si no le va a hallar clic desde ahí porque le hable con el Chrome normal. Sino Sí. que copia la ruta y lo va a abrir desde el Internet Explorer, a ver si de pronto desde ahí sí le permite. Ah, bueno. Igual entonces ahí por el chat me está contando cómo Bueno, le va señor. con esa parte. Bueno, señor. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, chicos, pues eso es todo por la sesión de hoy. Agradecerles la participación. No sé si todos alcanzaron a diligenciar la asistencia. De no ser así, pues por aquí se las comparto una última vez. Para los que queden allí faltando. Ya en un momento por el grupo les estaré colocando entonces la actividad y el acceso a la carpeta de Drive, ¿sí? Para que lo tengan pues también allí a la mano. Bueno, jóvenes, muchas gracias y desearles una feliz tarde y un feliz fin de semana. Chao, profe. Tutor, gracias. Hasta luego, Listo, profe, Pedro. gracias. Que tenga un bonito día Instructor. usted también. Hasta luego, instructor. Hasta luego, instructor. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Andrea. Chao, instructor, que esté bien. Hasta luego, Daniel. Feliz Hasta tarde. luego. Hasta Igualmente. luego, Joan. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, feliz tarde. Quedan en la sala Anderson, Juliana, Leslie. Ya pueden desconectar. Hasta luego, instructor. Hasta luego.